Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Escorpio. Hola, Escorpio, ¿cómo estás? Excelentemente bien. Divino, divina de la muerte, claro que sí, Escorpio, como siempre. Yo aquí, tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo para ver tus maravillosas energías con tu permiso. Vamos a tomar aquí una carta para iniciar tu energía. La dama del lago te dice: los mensajes de Avalon, verdad absoluta, coraje, autoestima y muchísima responsabilidad. Vamos a ponerla por aquí para tenerla presente con este hermosísimo oráculo. Me he sentido guiada a iniciar la lectura así y saber un camino para esta semana para mis amigos de Escorpio. Escorpio, vamos a ver cómo inicia. Ok, me saltaron dos de una vez. Salto primero el 7 de espadas. El 7 de espadas nos está hablando del eje central, que posiblemente estén habiendo circunstancias que vayan a salir a la luz, que se hayan estado manejando a tus espaldas, cosas ocultas. Quizás también esto me está dando de autoestima, una autoestima posiblemente que haya estado baja, que eventos o circunstancias que se pueden haber estado manejando recientemente te hayan dado con un bajoncito energético, un bajoncito de autoestima, que hayas descubierto ciertas energías que estaban manipulándose atrás de a tus espaldas. Quizás descubras posibles, ¿por qué no? Ladrones de energías, ladrones energéticos, circunstancias que no te pudieron haber estado aportando mucha evolución. Recuerda que tenemos aquí la dama del lago de los mensajes de Avalon, que nos dice que hay una verdad que va a salir a la luz, que tienes que tener el coraje suficiente para enfrentarla, claro que sí. Tienes que tener un subidón de autoestima y mucha responsabilidad. Fíjate que tenemos aquí el as de oro. En este caso el as de oro nos está hablando, nos está diciendo que no está jugando en contra. No, señor, no está jugando en contra, pero nos está hablando de que tengas mucho cuidado donde pones tus semillas, de que tengas mucho cuidado donde pones tu atención. Recuerda que atención que ponemos, energía que ponemos, energía que atraemos. Y Escorpio, tú tienes una vibración extremadamente alta. Eres extremadamente sensible. A ti se te puede percibir desde a kilómetros de distancia cuando estás un poquito oscuro, ¿no? Por así decirlo, cuando tienes esos momentos de apagón, de bajoncito energético, porque un Escorpio nunca se le puede apagar. Pero sí es verdad que eres susceptible, vulnerable a ciertos bajones de energía. No lo permitas, enciende tu luz, mantente atento. Aquí esta lectura estoy viendo que va a ir por un camino bastante fuerte porque no están diciendo que tú estés con una baja energía, que estés vibrando bajo. No, señor, todo lo contrario. Que tú estás precisamente evolucionando para enfrentar a ciertos ataques energéticos que pueden estar a tu alrededor. Pues estoy percibiendo también que muchos de mis escorpios quizás estén teniendo ataques a nivel de campo energético, a nivel de vibracional. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que permites que te digan, cuidado con lo que permites que llegue a tu corazón. Cuidado con eso. Recuerda que el tarot es una fotografía del momento presente, una fotografía del instante. Y tengo mucha curiosidad por ver lo que está pasando. Ok. Está pasando que tú... tu corazón desea, tu energía te pide asociación, unión, te pide celebración con gente bonita, con gente querida, te pide disfrute, te pide estar rodeado de gente como tú. Pero recuerda que no siempre la gente es como somos nosotros, que la gente que se nos llega, las personas llegan a nuestras vidas para darnos lecciones, aprendizajes y crecimiento. Así como nosotros llegamos a la vida de ciertas personas para hacer una labor, muchas personas llegan a la nuestra para lo mismo, para enseñarnos, nutrirnos y aportarnos. Independientemente de que sean lecciones agradables, desagradables, lo que sea, todo, absolutamente todo es un aprendizaje divino. En este momento me están comentando también mis guías de que puede ser que tú estés poniendo una semilla muy linda
en un grupo de personas a las que tú le estás dedicando bastante atención a nivel energético y con las que quieres celebrar. A ver, mira, sí. Escorpio, te reconoces, aceptas y te enteras de que entre cielo y tierra no hay absolutamente nada oculto. Te enteras, descubres también en medio de este viaje que estamos haciendo, este viaje divino, este viaje dimensional, tridimensional que estamos haciendo, de que únicamente nos podemos llevar es aquello que nos ha hecho crecer. Y lo que no nos ha hecho crecer, lo que no nos ha aportado, es un aprendizaje que tenemos. Y lo dejamos, soltamos, aquello que no nos convenga lo soltamos. Tú vienes, muchos de mis escorpios vienen de un momento, de un pasado en el que han querido ser extremadamente sociables, extremadamente participativos, que han querido como estar rodeados de mucha gente, han querido como que aportar muchas cosas lindas, pero no ha podido ser. Por re o por fa no ha podido ser. Y eso te ha lastimado un poco. Pero en tu corazón sigue esa semilla, sigue esa semilla. Me interesa mucho ver ahora mismo cómo estás, qué estás pensando, qué estás sintiendo. Mira, mucha templanza, Arcángel Miguel, que presenta, Arcano Mayor número 14. Mucha templanza, mucho equilibrio entre el yin y el yang de tu espíritu y de tu alma. Mucha invocación a tus seres guías. Aquí estoy hablando con unos escorpios que han crecido muchísimo, que ya ellos no se autoflagelan. Este escorpio con el que estoy hablando es un escorpio o una mujer de escorpio que no se hace daño con sus pensamientos y no se culpa de lo que haya sucedido, simplemente sabe, reconoce que las cosas pasan porque tienen que pasar. Tienes la templanza de tu lado, tienes la evolución, el crecimiento. Aquí muchos de mis escorpios ya le han salido alas, han volado, se han transformado en águilas. Ya no estás en las piedras secas y áridas del desierto, ahora estás por las cumbres de los aires, en las cumbres de las montañas. Te has convertido en un cazador de momentos muy bonitos, de momentos vívidos. Disfrutas de la vida, obtienes crecimiento, descubres que no solamente el disfrutar es con otras personas, sino que contigo mismo también puedes hacerlo y puedes compartir y puedes darte un abrazo a ti mismo de brindarte una copa rebosante de amor, de paz, agradecerte por tanto esfuerzo y por tanto aprendizaje. Qué profundos mensajes me están dando para ti. Mira, claro que sí, así estás tú ahora mismo en este momento presente, un rey de espadas. Estás viendo tu pasado, estás viendo lo que has hecho, lo que has evolucionado, lo que has crecido. Te estoy hablando de cumbres, de águilas, de montañas, y aparece este hermosísimo rey de espadas que está en lo alto de una cumbre. Wow, increíble, con mucha sabiduría. Hay un búho acá, mucha sabiduría, mucha paz, mucha tranquilidad, pero con los sentidos agudizados. No estás en pie de guerra, no estás ofendido ni maltratado, simplemente que estás atento y tienes un corazón bastante noble, bastante abierto, bastante grande. Wow, Escorpio, si este mensaje resuena contigo, wow, me gustaría que resonara con muchos de mis amigos de Escorpio, porque sí es verdad que reconozco que tanta sensibilidad y tanta intensidad a muchos de ustedes les puede hacer vivir momentos difíciles. Sí, señor, claro que sí, no es fácil. Wow, cuánto crecimiento, cuánta evolución. Aquí estás tú respecto a la pregunta. Aquí estás tú respecto a lo que se nos está cuestionando. Aquí estás tú respecto a la evolución. Arcano mayor número 2, la gran sacerdotisa. Obviamente ya tú estás en una etapa iluminada de evolución. Me gustaría saber mucho, Escorpio, si estás pensando en dedicarte a temas de evolución personal, de crecimiento, de comunicarte con personas para dar eso que tanto conoces, eso que tanto sabes, porque déjame decirte que lo veo muy apropiado. Veo muy apropiado porque ¿quién como tú para dar apoyo, para dar valor, para dar un mensaje de fuerza, de templanza,
de iluminación, porque has pasado por momentos muy oscuros, por momentos muy dolorosos, tumultuosos. Y esto no ha sido de lejos, esto ha sido reciente. Para muchos de mis escorpios han pasado por momentos bastante fuertes recientemente que los han llenado de mucha sabiduría y de mucha templanza y que están viendo el pasado no de una manera de crítica, sino de una manera como tomando nota. Te veo tomando nota, Escorpio, tomando nota. Quizás muchos estén escribiendo un libro o estén pensando en escribir un libro, estén pensando en escribir un diario, un libro, abrir un blog. Posiblemente muchos estén pensando en viajar para dar, o sean conferencistas, o sean personas que lleven su única mochila, sea su corazón, su espíritu, su alma, sus experiencias, sus vivencias. ¡Wow! ¡Qué potente, Escorpio! Me encantan estas energías. Vamos a ver, rodea. A ti te está rodeando ahora mismo, esta energía la está rodeando un aura de abundancia a nivel emocional, a nivel kármico. Aquí veo mucho karma muy bonito. Aquí veo que se ha liberado un karma muy potente, se ha liberado mucha energía. Aquí hay una explosión energética bastante grande que no solamente la tienes para ti, sino que la vas a exponer. Aquí tú vas a brindar a manos llenas una emoción, un sentimiento. Vas a transmitir con mucha, eso sí, con mucho filo, y mucha templanza, pero con mucha emoción. Estas personas que te hablan y te hacen como, se te humedecen los ojos porque te emocionan, ¿no? Pues así te veo a ti, Escorpio. Bendigo tus energías, bendigo tu camino, bendigo tu trayecto. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. De esto hace falta y mucho en el mundo, claro que sí. Personas así, personas resilientes, personas que avanzan y crecen, que se suben por encima de las circunstancias y aprenden de ellas. Mira, lo que te estoy diciendo, aquí hay inicios a nivel, estás en un momento de que estás dándole vuelta a la rueda. Estás dando vueltas a la rueda de donde cae. Tu corazón y tu mente se han unido para lo mejor, para iniciar algo que está bendecido. Déjame decirte también que ya eso que tú tienes en mente hacer, elaborar, crecer, hacer, ya está manifestado. Es como que sean las personas que van a estar para ti, con los oídos atentos, abiertos, a escucharte, ya estuviesen aquí. Solamente están esperando que tú des el pistoletazo de salida. Oh, bendecidas energías, Escorpio. Mira. Es momento de levantarse, es momento de guerrero de levantarse, es momento ya de salir de tu trinchera, guerrero, es momento de tomar la fuerza, de avanzar, es momento de romper aquello que te haya estado como teniendo en un sueño o hibernando como un oso. Es momento de sacar esa fiera que llevas por dentro, de empoderarte, de asumir la verdad absoluta que lleve la vida con coraje, autoestima, responsabilidad. Me encantan tus energías. Vamos a tomar un mensaje de este maravilloso oráculo. Mis hermosos guerreros y guerreras de luz. Qué belleza de energía, momento iniciático, momento de ya no dudar más. Abandona los círculos habituales y rodéate de tus verdaderos compañeros. Por favor, Escorpio, es momento de que salgas de tu trinchera, de que te hagas ver, de que te hagas notar, de que te hagas sentir, de que grites alto y fuerte al mundo todo aquello que le quieres decir con tu corazón abierto, porque a eso has venido, que veo misión de vida, que veo karma, mucho karma. Únete a lo sagrado que hay en ti, que nunca te va a dejar, jamás. Jamás te va a abandonar. Tienes seres divinos a tu entorno, en tu entorno, que te apoyan, que te protegen, que te cuidan y que dicen que ya es el momento de avanzar, es el momento de prosperar. Abandona círculos habituales. Abandona círculos habituales en los que te puedes haber sentido hasta seguro, porque no ha sido fácil por lo que has pasado. Y rodéate de tus verdaderos compañeros de viaje, verdaderos compañeros de vida. Cuando des el primer paso, se van a asociar personas a ti maravillosas. Escorpio, me ha encantado tu lectura. Bendigo tus energías. Gracias, gracias, gracias. Se te quiere mucho. Dame un like, suscríbete y comenta. Hasta la próxima semana.